Álvaro, ¿cómo hago para generar confianza con mis clientes? Excelente pregunta, Nolis. Excelente pregunta porque pues básicamente cuando alguien te conoce a ti y no te conoce por primera vez y no te conoce, no hay confianza, no hay credibilidad, no hay posicionamiento, no te has establecido como experto. Y es indispensable hoy en día que si antes de que tú le compres a alguien, si esa persona no te produce confianza, credibilidad o no está posicionado como experto, no vas a comprar. Así de sencillo. Sobre todo cuando nosotros mismos somos el producto, en el caso que estés vendiendo coaching, consultorías, asesorías, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas de generar confianza y credibilidad. La primera que se me viene a la mente es escribir un libro. Cuando tú escribes un libro, el libro te da autoridad. Cuando eres autor, autoridad. Entonces, eso, así no se lean el libro por el solo hecho de decir que tienes un libro, te está dando autoridad. Si tú escribes, por ejemplo, un reporte o un microlibro, eso te está dando credibilidad siempre y cuando el contenido de ese libro o de ese microlibro realmente le estés aportando valor a la gente. Si tienes un webinar, digamos que un webinar dura más o menos 90 minutos, tienes 90 minutos para posicionarte como un experto en tu materia, para colocarte en la mente de los demás como una autoridad porque estás dando valor de muy alta calidad. De hecho, durante los primeros 15 minutos de un webinar hay una parte muy específica que tú tienes que dejar claro por qué me das de escuchar a mí, por qué tengo yo la autoridad para estar hablando de este tema. Entonces, y de ahí en adelante todo es posicionamiento, generando autoridad, generando confianza, generando credibilidad. ¿Cómo más generas credibilidad? Por ejemplo, en ese webinar mostrando testimonios, casos de estudio. Todo este tipo de cosas te generan credibilidad. En mi caso, que soy amante del email marketing, el email marketing no es solamente venda, 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 sino que tú estás dando valor y valor masivo a tu audiencia. El valor de cada uno de esos emails que yo mando me posicionan como un experto. Modestia aparte, muchos de los emails que yo envío son una obra de arte, honestamente. Y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen gente que lo está leyendo. Y son a veces unos emails muy cortos, porque yo no hago unos emails gigantescos, pero yo logro dar una idea muy, muy poderosa que quizás solamente eso es lo que le hace clic a la persona para que quiera investigar más, para que digan, uy, Álvaro me abrió la mente en este tipo de cosas. Entonces, mientras que tú estás dando contenido de calidad y no basura, mientras que tú te estés comunicando con frecuencia con tu audiencia, vas a crear lazos de confianza y credibilidad. Es como una relación de pareja. Si yo voy a tratar, si hay una persona que me gusta, yo no salgo a pedirle matrimonio desde el primer día. Entonces, en marketing, como es lo mismo, si yo apenas te conozco, salir a venderte un producto de inmediato, ¿se puede? Sí. Pero qué mejor que construir una relación de confianza, de amistad, de cercanía, de posicionarte como autoridad en la materia. En ese punto ya la gente está más dispuesta a sacar su billetera y pagar por tus productos y por tus servicios. Hay muchas otras formas, por ejemplo, las recomendaciones. Si yo, por ejemplo, no tengo ganas de ir hoy a cenar y quiero ir a un restaurante nuevo, yo le pido la recomendación a alguien de mi confianza para que me diga te recomiendo este restaurante. Lo mismo ocurre contigo, que otras personas te puedan recomendar. ¿Y cómo te pueden recomendar o cómo puedes utilizar todo eso? Mediante los testimonios, mediante los casos de estudio, directamente teniendo un sistema de generación de referidos. Y eso es lo que tienes que estar haciendo constantemente. Por ejemplo, yo en alguna época era muy malo y quizás a veces también se me olvida hoy. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo mucho que yo fui a un evento que me invitaron a República Dominicana a dar una conferencia de marketing. Y yo fui allá y me entrevistaron para la televisión, para la radio, me tomaron fotos, salí en el periódico, en las revistas y todo esto. Yo hubiera sabido que todo eso hubiera ocurrido, iba a ocurrir, yo hubiera ido con otra persona. Seguramente le hubiera dicho, Carlos, acompáñeme a Costa Rica, perdón, es que Costa Rica, República Dominicana,
Y usted como periodista, usted documenta todo lo que está pasando tras bambalinas y toma las fotos. Así él no sea fotógrafo, pero me imagino que toma mejores fotos que... Por lo menos hubiera habido una foto. Entonces uno tiene que aprovechar todos esos medios y todo ese tipo de cosas. Los premios, los galardones, las entrevistas, todo ese tipo de cosas también te posicionan. Y quizás hacía también esto relación con lo que hablábamos en una pregunta previa de la importancia de tener un testimonio. Un testimonio, básicamente la persona te está avalando de que está teniendo resultados contigo. Mostró su antes y su después y cómo tú fuiste ese camino que le permitió a esa persona llegar de un punto al otro. Entonces espero, Nolis, que esto responda a tu pregunta, pero creo que Mr. Carlos tiene un aporte adicional. Así que, Carlos. Sí, Álvaro. Mire, la verdad, Nolis, la respuesta a tu pregunta yo te la resumo de una manera muy sencilla. La forma más efectiva y más consistente para generar confianza con el mercado es el contenido. Cualquier modalidad de contenido que sea cierto, que sea creíble, que permita que las personas me conozcan. Te voy a poner dos ejemplos. Eh, Hoy tú entras a Internet, por ejemplo, tú entras a LinkedIn y encuentras que cualquier persona, cualquier perfil que tú veas, todos somos expertos en todo. Antes el experto era una persona, digamos, de un nivel más alto y todos aspiramos a llegar a ser expertos. Hoy en día en Internet todos somos expertos en algo. Entonces ya todos estamos cortados por la misma tijera. Entonces ya el tema de generar confianza ya no es tan fácil, porque ya la gente sabe que muchos de esos que se autoproclaman expertos no lo son, o por lo menos no pueden garantizar los resultados de lo que ofrecen. Entonces el contenido permite que la gente sepa que yo de verdad sí soy un experto. Ahora, lo otro es que hay muchas personas que hacen lo mismo que nosotros y muchas lo hacen muy bien. Entonces, ¿por qué la gente me va a elegir a mí y no a otro copywriter o a otro creador de contenido? Necesito generarle confianza. La clave, como decía Álvaro, está en cómo nosotros para establecer una relación con una persona que acabamos de conocer, ¿qué hacemos? Nosotros conversamos y nos preguntamos, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto vives aquí? Ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué te gusta? Si es una persona, digamos, que llega nueva a la empresa en la que yo trabajo, pues yo le pregunto antes en dónde estuviste, qué has hecho, qué cargos has desempeñado, en qué proyectos has participado. Entonces, todo ese tipo esa conversación, yo la tengo que generar con el mercado. Ahora, si yo no tengo, si el mercado no me hace esas preguntas, yo a través de mi contenido las respondo. Yo puedo grabar un video, puedo escribir algo para mi blog y decir, por ejemplo, eh, si tú quieres crear una estrategia de contenidos, te revelo 3 o 5 claves fundamentales para que lo hagas de una manera sencilla y efectiva. Con ese post, con ese audio, con ese video corto, yo ya puedo empezar a generar confianza porque la gente sabe que yo sí sé de lo que yo digo. Y sobre todo si yo en esos contenidos comparto contenido sencillo, de utilidad inmediata y práctico, entonces la gente va a decir, esto sí funciona. Entonces, como te decía al principio, la respuesta es muy sencilla, tienes que generar contenido. Es la forma más efectiva para hacerlo. Y tienes que elegir una estrategia en la que el contenido informe a la persona, la eduque. Y cuando digo la eduque me refiero a que generes contenido que permita que esa persona entienda que tú sí eres experta en lo que dices, sí conoces el tema del que dices ser experta, que lo entretenga, es decir, que agrade, que esa persona diga, oiga, eso que generó Nolis me gusta, yo quiero escuchar más, y lo otro finalmente, que la inspire. Porque si yo no inspiro a esa persona a través de ese contenido, por más confianza que haya, difícilmente me va a comprar. ¿Por qué? Porque lo que finalmente la persona está comprando es ese modelo de vida o de negocios o de éxito que yo encarno. Entonces, si yo la inspiro, la persona que va a hacer dice, yo quiero ser como Nolis.
Yo quiero tener el éxito que tiene Nolis. Yo quiero tener el impacto que tiene Nolis en la vida de otras personas. Eso es inspirar. Y si yo quiero hacer lo mismo, entonces voy a comprarle a Nolis para que me revele la fórmula del secreto de cómo lo hace. Entonces, informar, educar, entretener y finalmente inspirar. Todo eso lo puedes o lo debes hacer a través de contenido. Excelente. Y fíjense lo interesante que ayer escribí un nuevo libro. En un solo día escribí un libro. De hecho, en 2 horas escribí el libro. No importa en cuánto tiempo me gasté, pero básicamente un microlibro, que es básicamente un reporte de más o menos 10 a 15 páginas. Eso te permite a ti establecerte como un experto en tu área. Además, en la forma en que yo hago y enseño a hacer microlibros, es como si fuera un webinar de 90 minutos, pero en 10, 15 páginas. Es decir, hay un único llamado a la acción. En este caso es un libro que voy a utilizar para atraer nueva gente a marketing magnético. Se los voy ¿les interesaría si se los muestro así por encimita la estructura? Listo. ¿Les gustaría tenerlo en esta semana? Yo creo que la próxima ya lo tengo listo. Pero bueno, vamos a mostrarles acá. Vamos a colocar como pantalla aquí, como pantalla la aplicación de ahora. Les voy a mostrar entonces. Ahí lo pueden ver. Entonces, mire, mi libro se divide en 4 partes. La primera parte es una historia de introducción. Entonces, hace muchos años vivía una vida que muchos considerarían normal, pero yo lo encontraba frustrante y vacía. Trabajaba como psicólogo clínico, atendiendo pacientes en mi consultorio y Ustedes se conocen la historia y si no, se lo van a leer después. Pero el objetivo de esta historia inicial es conectar emocionalmente con la gente, que la gente se identifique con un personaje de carne y hueso que tiene, que tiene sus problemas, sus propios éxitos, etcétera, etcétera, que el comienzo fue muy duro, etcétera, etcétera. Entonces, la situación de antes, la situación de después. Y después les doy 3 consejos. Acá es donde viene el contenido estilo webinar. El consejo número 1 es que tienes que simplificar el marketing. ¿Alguna vez te has sentido que las tácticas de marketing son abrumadoramente complicadas y difíciles de implementar? ¿Te gustaría saber cómo simplificar tu enfoque y lograr resultados efectivos de manera sencilla? Y ahí elaboro todo ese tema. Acá hago una comparación con Gabriel García Márquez, que quedó espectacular. Y les presento la fórmula que los que están conmigo en marketing magnético, la fórmula ACF, atracción, conversión y fidelización, que es lo que digo yo, que tienen que simplificar el marketing. Les digo todo este tipo de cosas. Consejo número 2, les estoy hablando seguramente ustedes también lo han escuchado, que es importante educarse, pero más importante es actuar. Entonces ahí los introduzco a la palabra de educación. Consejo número 3, no aprendas en solitario. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que no hagas negocios en solitario, para eso existen las comunidades. ¿Y qué es marketing magnético? Entre otras cosas, una comunidad. Entonces estoy justificando de por qué creé marketing magnético. Entonces aquí por qué es importante una comunidad, etcétera, etcétera. Ejemplos de otras personas, cómo puedes aplicar tú esto, etcétera, etcétera, etcétera. Después se cierra y viene el llamado a la acción. Y el llamado a la acción es: quiero invitarte a que te unas a marketing magnético. Entonces hago un llamado a la acción de marketing magnético y después al final cierro con una historia. Entonces el CTA, el llamado a la acción que hago yo acá, es un llamado a la acción lógico. Y el cierre es una historia que hace nuevamente un cierre, pero directamente a lo emocional. Y en este caso decidí, básicamente es donde yo cuento una historia en algún momento en mi vida que yo pasé a la acción y que ese resultado tuvo importancia en mi vida. Entonces volví a contar más o menos la historia del comienzo.
En 1998 tomé una decisión de las decisiones más arriesgadas de mi vida. Decidí abandonar mi país, mi familia, mi idioma, mi profesión y todo que había construido para venirme a Estados Unidos. Sigo contando la historia y al final eh, hago una llamada a la acción. No emprendas solo, únete a Marketing Magnético hoy empieza a transformar tu negocio. Visita Mercadeo Global MM y da el primer paso hacia un futuro más exitoso. Tu momento es ahora. Lo único que me falta por hacer en este momento con este microlibro es editarlo, optimizarlo para ser leído en pantallas de celular, colocarle una portada y empezar a distribuirlo. ¿Entre quién? Entre gente que no es miembro de Marketing Magnético para que se registren, para que vean la importancia de las tres variables. Pero independientemente que se unan o no se unan a Marketing Magnético, les estoy contando mi historia o parte de mi historia y les estoy dando 3 puntos clave de por qué quizás ellos no están teniendo éxito. Tienen un marketing o no saben marketing o tienen un marketing muy complicado o le están vendiendo la idea de que el marketing es complicado. Segundo, que no se educan y no pasan a la acción, mi principio de educación. Y tercero, que no tienen que emprender en solo, que es lo que nos ocurre a la mayoría de los emprendedores digitales que trabajamos en solitario y en marketing digital más aún porque no utilizamos el mismo vocabulario. Es como si le estuviéramos hablando en chino. Si mi pareja me pregunta a qué me dedico y yo le hablo en los términos de lo que yo hablo, me dice, se enloqueció, me está hablando en japonés. ¿Y cómo puede uno que alguien le ayude si no habla el mismo idioma? Pertenecer a una comunidad donde todos más o menos tenemos el mismo idioma. Si te interesa tener un sistema sencillo de marketing, si te interesa la educación que necesitas, el empuje para pasar a la acción y pertenecer de una comunidad, las puertas están abiertas. Marketing Magnético es la solución que yo te voy a dar. Dime si eso no, claro que lo convertí en una carta de ventas este video, pero ¿te genera eso confianza y credibilidad o no? ¿Hay una justificación de que por qué yo creé un recurso? ¿Hay una justificación de por qué el estilo de marketing que yo los expongo a ustedes es válido? Por supuesto que sí. Y toma, 4.443 palabras. Don Carlos, usted que es el especialista en palabras, eso da para un reporte de cuántas páginas en tamaño carta. En tamaño carta, 4000 vienen a ser como 3 hojas en Word, más o menos. No, Un poquito más. más de 3 hojas en Word. No es más. No sé cuántas páginas tendrá esto. A ver, no, sí, espere, 4500, Sí, me eso debe dar pregunta. como 8 páginas o 9 páginas. Como, 1200 y 1200, digamos que básicamente cada hoja en Word, depende obviamente de cómo la configure, son más o menos 450 palabras. Entonces ahí 10 da, sí, páginas. 9 páginas, 10 páginas. 9 páginas, 10 páginas. Eso es todo lo que tienes que hacer para tener un microlibro que te posicione como experto. Otro día les doy la charla de cómo se escribe un microlibro si la quieren. Dentro de la comunidad de marketing magnético les doy mi fórmula. Hay gente que lo ha hecho con la explicación que les doy. O si no, me contratan a mí y yo se los escribo. Es tan sencillo como eso. Pero tienen un imán de prospección profesionalmente diseñado, editado y escrito que les va a generar y los va a posicionar en el mercado. Más claro no puede ser. Bueno, creo que me salí del tema, pues me salí y no me salí, sino que amplié más de lo que quisiera hacer. Espero, Nolis, que esto haya respondido tu pregunta. ¿Algo adicional, Carlos, o con esto creo que está claro, ¿no? La importancia Sí, yo creo que de está generar claro, pero digamos que posicionamiento. lo fundamental es que, digamos, el concepto fundamental es que necesitamos generar una conversación con ese prospecto, con el mercado, para generar confianza. Los seres humanos generamos confianza es a través de eso, de conversar, que es una capacidad única en la especie humana. Si no la aprovechamos, pues sencillamente no es que no vayamos a poder generar confianza, pero va a ser más difícil y va a ser también menos efectivo. Entonces, ese recurso que tenemos, que es la comunicación, tenemos que utilizarlo en todas las modalidades que sea posible y sobre todo en las que más cómodos nos sintamos precisamente para poder generar esa confianza. Excelente. Súper, súper.
otra cosa que quizás no dijimos la semana pasada en otro grupo, estuvimos hablando del poder de los podcasts. Los podcasts te generan autoridad. Entonces es otra avenida que tú puedes contemplar. Pero bueno, para terminar este video, porque este video ya creo que hemos dado suficiente. Si te interesan estos temas, te interesa el mundo del marketing, de los negocios, de las ventas por internet, si quieres aprender a empaquetar tus conocimientos y venderlos y monetizar ese conocimiento, te invito a que nos visites en mercadeoglobal.com. Estuvo contigo Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Chao, chao.